Bien, hoy vamos a hablar de la otra parte de la frase de San José Marelo que hemos estado meditando en estos últimos meses, que es cartujos en casa y apóstoles fuera de casa, ¿no? Que es, digamos, el estilo de vida que San José Marelo plantea, ¿no? Para sus hijos espirituales, ¿no? Para sus oblatos. Hemos visto en la sesión anterior con Padre Juan un poco lo que es la vida contemplativa y el cultivo de la vida interior de nosotros también como miembros de la familia de San José. Y hoy vamos a ver un poco una reflexión sobre el fundamento del apostolado josefino mareliano, haciendo quizá un poco también una visión de la propia vida de Marelo y cómo es que su ideal va naciendo en el corazón suyo y luego se va contagiando a las personas que comienzan a compartir su ideal. Seguramente son cosas que muchos de ustedes ya conocen, entonces la idea es hacer un recordatorio en la mente y en el corazón, y hace referencia también a una frase de la cuarta carta pastoral de San José Marelo, cuando ya era obispo, ¿no? Un recordatorio en la mente y en nuestro corazón de lo que significa el apostolado al estilo josefino mareliano, que no será otra cosa también que una reflexión sobre la propia vida de San José, ¿no? San José es maestro de vida contemplativa, pero también es modelo de trabajo, modelo de educador, modelo de padre, y entonces todas estas acciones las realiza, ¿no? En la práctica cotidiana, ¿no? Ya no es el reflejo de esta parte contemplativa que se hace pues activa, ¿no? Se hace realidad en el seno de su familia, con su propio trabajo y con esta misión que Dios le encarga, ¿no? De ejercer una verdadera paternidad con Jesús. Como nuestro carisma viene de allí, entonces será también un poco una reflexión de esta parte activa de San José que lógicamente está alimentada, está sustentada por su vida interior, ¿no? Los evangelios nos dicen que era un hombre justo, ¿no? Un hombre santo, porque este sentido de justicia en las escrituras hace referencia a la santidad. Y es esta vida interior la que va a alimentar pues la belleza de las acciones que San José realizará en estos pequeños fragmentos que tenemos de él en los evangelios, ¿no? Entonces voy a compartir aquí ahora la ventana. Primero vamos a compartir un pequeño fragmento de una carta que el obispo Marelo le escribe al padre Cortona, quien sería su sucesor. Sabemos que en 1889 San José Marelo tiene que dejar la congregación para asumir su misión como obispo de Acui, y entonces quien queda a cargo de la compañía de San José, de la pequeña congregación que se había formado, fue el sacerdote Juan Bautista Cortona, y a él será a quien dirija San José Marelo sus últimas cartas hacia la congregación cuando ya era obispo y se encontraba en Acui. Entonces, para el tema de hoy creo que es importante reflexionar un poco este pequeño fragmento, ¿no? Cuando la congregación comienza a crecer, comienza a tener frutos, José Marelo escribe muchas cartas aconsejando, acompañando a sus oblatos a través del padre Juan Bautista Cortona, ¿no? No los abandona, no los deja solos, sino que permanece como un padre, ¿no? En la distancia y comienza a escribir algunas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, para el tema de hoy encontré este fragmento. Él dice, en Santa Clara abunda ahora de todo, le dice al padre Cortona, ¿no? Con mucha alegría, a manera de felicitación. Y él dice, ¿no? En Santa Clara hay predicadores, confesores, catequistas, profesores, cultores de bellas artes, procuradores, ecónomos, jefes de talleres, trabajadores, etcétera. Incluso se desea un subdiácono y San José no quiere que falte y está dispuesto a darnos también un diácono cuando sea tiempo. Tampoco falta la salud, y escribe también mostrando su preocupación fraterna por un hermano que había estado delicado de salud, ¿no?
Y finalmente, en este fragmento que he dejado allí subrayado, San José nos dice que hay que pedir, ¿no?, a Dios para que siempre se pueda tener ánimo en el servicio. Aquí vamos a observar que cuando los Oblatos de San José, que son fundados en el orfanato del Miquelerio en 1878, algunos años después, cuando se trasladan a la casa de Santa Clara, que será y es hasta ahora la casa madre de los Oblatos de San José, comienza a florecer esta espiritualidad, este ideal también en acciones concretas, y los oblatos, que comienzan también a aumentar en número, comienzan a encontrar diferentes maneras de servir dentro de la misma familia, de servir a Dios y a la iglesia, ¿no?, de maneras múltiples. Entonces allí encontramos, por ejemplo, que comienzan a aparecer algunos hermanos que se dedicaban a la predicación, algunos que habían ya recibido el orden, ¿no?, comienzan a confesar, a dedicarse a las confesiones, otros comienzan a hacer la catequesis, algunos se convierten en profesores, otros incluso, ¿no?, comienzan a practicar y a enseñar las artes, ¿no? Hay algunos que se encargan de la economía, algunos dirigen los talleres, las obras sociales, hay muchos trabajadores. Entonces, en primer lugar, nos hace ver que nuestra congregación nace también con el esfuerzo de personas con diferentes talentos, con diferentes habilidades, podemos también llamar, haciendo alusión al tema de hoy, con diferentes formas de hacer apostolado, pero que viven todos siendo parte de una misma familia. Cuando hemos hecho las visitas con Padre Ángel, hemos recibido, pues, dentro del compartir de estas pequeñas sesiones, no han sido muy largas las que hemos tenido, pero Dios nos ha permitido tener un compartir bonito en el que algunos nos preguntaban, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en la iglesia? ¿O qué es específicamente lo que hace un laico josefino? O si existe quizá algunos parámetros, algunos requisitos, ¿no?, para cumplir en el trabajo apostólico y poder identificarme como un laico josefino. Pero vemos en esta carta de nuestro fundador de que dentro de esta congregación que comienza a nacer, pues las personas realizan diferentes cosas, muy distintas entre sí, pero que se complementan. Eso quiere decir que dentro de la congregación el apostolado va más allá de una acción específica, sino que es quizá realizar o llevar adelante de acuerdo a los talentos que Dios me ha dado, de acuerdo a, a, a lo que yo también he preferido o a lo que me he inclinado a laborar en la iglesia, o quizá el don que he recibido, pero unirme a esta familia a través del cultivo, ¿no?, de el carisma que vivimos y que practicamos todos como laicos o como consagrados, ¿no? Entonces, un poco está también aquí en comprender, en entender que el apostolado, el ideal apostólico de la congregación, nace por recibir a toda aquella persona de buena voluntad que quiera servir a la iglesia con sus diferentes talentos, con sus diferentes oficios, pero que quiera hacerse parte de la familia de San José. Por eso, en la diapositiva que he traído hoy día, mi interés es hacer un recordatorio del fundamento de nuestro apostolado, de nuestra espiritualidad. ¿No? Poder recordar que al margen del talento que he recibido, que puede ser catequista, o cantar en el coro, o llevar ayuda a los más necesitados, o ser ministro de la Eucaristía, o hacerme cargo de un grupo de chicos, de monaguillos, de niños que están recibiendo la catequesis, etcétera, hay algo que me identifica, quizás decir diferencia no, porque al final todos somos católicos, todos cumplimos un mismo ideal, pero sí hay algo que me identifica, ¿no? Y es el estilo de vida, los fundamentos de este estilo de vida que llevamos como Josefino Marelianos, ¿no?
Entonces voy a compartir aquí ahora, después de haber visto este pequeño fragmento, la siguiente diapositiva. Y aprovecho también para aceptar a algunos que están en la sala de espera. Ya está. Muy bien. Listo. Entonces he colocado este título, ¿no? Conocer, amar y seguir a Jesús. El apostolado al estilo mareliano. ¿Qué significa ser apóstoles fuera de casa, en el pensamiento, en el ideal de San José Marelo? Él ya nos ha dejado también esta frase muy interesante que dice, esta es nuestra misión, hacer conocer, hacer amar y hacer practicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo deja muy claro también en ese sentido cuando escribe esta frase, ¿no? Hacer conocer, hacer amar y hacer practicar, seguir o servir a Jesús. Entonces allí también nos va dando 3 pasos que identifican de cierto modo el apostolado josefino mareliano que realizamos los oblatos de San José. Por eso es importante también saber definir un poco algunas palabras que utilizamos muchísimo dentro de nuestras formaciones y también cuando presentamos nuestro apostolado a otras personas, ¿no? En primer lugar, será importante definir qué cosa es un carisma, ¿no? Entonces, el Catecismo de la Iglesia, en el número 799, nos dice que los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial y están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. En el contexto de las congregaciones e institutos religiosos, también constituye un estilo de vida particular a través del cual, ¿no?, estas órdenes o institutos van a servir a Dios y a la Iglesia. También vamos a tener aquí una pequeña definición de lo que es espiritualidad, ¿no? El padre Tarcisio Estramare, creo yo, el josefólogo más importante de este último tiempo, escribe en La Vía de San José que la espiritualidad, o más bien la escuela espiritual, es un conjunto de prácticas, características de vida y de doctrina espiritual comunes en cierto número de individuos, ¿no? Entonces el padre Tarcisio Estramare ya no solamente llama espiritualidad, sino escuela espiritual, es decir, un lugar donde la persona puede formarse y adoptar un estilo de vida propio, una doctrina espiritual propia, ¿no?, que le va a permitir vivir en comunidad y también identificarse, ¿no? Entonces, recordando lo que es el carisma de los oblatos de San José, vamos a encontrar que en las constituciones, en el artículo 3, no, nos dice que los oblatos de San José, fieles al carisma del fundador, ya vimos qué cosa es un carisma, ¿no?, están llamados a reproducir en su propia vida y en su apostolado el misterio cristiano como lo vivió San José, en la unión con Dios, en la humildad, en una vida silenciosa, en la aplicación al trabajo y en la entrega a los intereses de Jesús. Más adelante vamos a ir recordando qué cosas son los intereses de Jesús. Por último, San José Marelo entiende nuestra espiritualidad como familiaridad, como un manto del Padre que en lo cotidiano intercede en el silencio, que da seguridad, esperanza y fuerza. Por eso, José Marelo ha fundado la congregación en la Escuela de José de Nazaret. Eso lo vamos a encontrar también en un documento que es para la pastoral educativa, que se llama Casa Escuela de Nazaret, que también publicó la congregación en el año 2017, ¿no? Y que es el documento base también que rige el ideario de las instituciones educativas de la congregación. Entonces aquí nos dice que San José Marelo entiende nuestra espiritualidad como familiaridad, es decir, como algo que se vive en lo cotidiano, que se vive todos los días, pero que además, y para que pueda existir esta práctica de familiaridad, debe vivirse en comunidad. Entonces la congregación, nos dice este documento, es una cosa muy bonita, está fundada en la escuela de José de Nazaret, es decir, es José el maestro de esta escuela espiritual en la que cada uno de nosotros vive y desarrolla su vida interior, pero también
su vida apostólica. Entonces también he querido colocar aquí un pequeño recorrido por la evolución de este ideal apostólico mareliano, comenzando también por la vida del fundador. Entonces, este ideal mareliano no va a surgir de golpe o a través quizá como surgió quizá algún ideal en otros santos de manera extraordinaria, sino que va a ir desarrollándose, va a ir madurando poco a poco en la vida del propio fundador desde su infancia. Y va a ir construyéndose, va a ir consolidándose, ¿no? Cada peldaño de esta escalera que al final nos va a dar como fruto el carisma josefino mareliano que vivimos ahora nosotros y que identifica también nuestras obras apostólicas, sociales, educativas, etcétera, ¿no? Este camino va a ser un proceso de maduración donde San José Marelo va a ir experimentando no solamente momentos de gracia, momentos de bendición, sino también grandes dificultades, grandes adversidades que van a ir siendo todas como partes, ¿no? de una misma construcción. Y todas estas van a tener una importancia crucial en el desarrollo final de este pensamiento que hoy es parte de nuestra formación, de nuestro ideal de vida, ¿no? De nuestro hábito cotidiano también como josefino marelianos. Tenemos primero la infancia y la adolescencia de San José Marelo, ¿no? Que va a transcurrir principalmente en el pueblo de San Martino Alfieri entre 1844 y 1862. Aquí vamos a encontrar a un pequeño José Marelo que crece como un niño ordinario, como un niño como todos, pero que va a ir destacándose por su nobleza, por su generosidad y sobre todo por su carácter de disponibilidad para con los otros, sobre todo para con los otros niños, a quienes eran como él, que tenían la misma edad que él y que reconocían ya en él como un ejemplo, un modelo, ¿no? Hay algunos textos, como el de Paolo Rizzo, o como Frente al semáforo también, que nos van a mostrar, nos van a decir en algunas ocasiones, cuando se habla de la infancia de Marelo, que sus amigos querían ser como él, ¿sí? Es decir, que tanto en sus virtudes, en su manera de ser, en sus gestos, pues ya se presentaba él como un modelo a seguir por otras personas, ¿no? Nos dice también eh, las abundantes biografías que tenemos del fundador, de que a los 10 u 11 años ya era capaz de escribir clases de catecismo para otros niños, preocupándose de esta manera porque otros también conocieran lo que él ya estaba comenzando a conocer. Es decir, San José Marelo no se guarda a este Jesús que comienza a amar, que comienza a conocer, sino que tiene el deseo de compartirlo con otros niños, de compartirlo con otras personas. Aquí vamos a tener también el muy conocido recuerdo de la defensa que él hace de este anciano mendigo, ¿no? Al cual defiende y atiende después de que haya sido burlado por otros muchachos un poco más grandes que él, y que es un recuerdo muy bonito que la gente que lo conoció en ese tiempo tenía, ¿no? Este deseo de querer ayudar a los demás, de querer servir a los demás, aún siendo un pequeño, y que para ciertos textos, como el de Paolo, es una señal de la herencia que su madre le deja, porque algunos detalles históricos que tenemos de Ana María Viale también la sitúan, o sea, la madre de San José Marelo, también la sitúan en su juventud como una mujer siempre dispuesta, llena de mucha generosidad, de mucha caridad. Tanto así que sus familiares de la misma edad, sus amigos, incluso la llamaban la santa, ¿no? A veces en un término un poco burlón y otros también porque se impresionaban mucho de que la mamá de Marelo siempre estaba pues en este tipo de obras de ayuda a otras personas o también un poco en la vida contemplativa, ¿no? Entonces, la madre de José Marelo, de cierta manera también, a pesar de que solamente lo tuvo unos cuantos años, pues dejará en él una huella que luego él va a reflejar en sus gestos, en sus palabras, en sus acciones.
Luego, como segundo punto, vamos a tener otro momento importante en su vida, que será el momento de su crisis vocacional, ¿no? Que va a ocurrir entre 1862 y 1863. Quizá ya antes hemos escuchado que cuando San José Marello entra al seminario en 1856, va a tener pues un desarrollo, un desempeño brillante los 3 primeros años, ¿no? Será reconocido por sus maestros y por sus compañeros, no solamente por la parte intelectual, sino sobre todo por su don de persona y por su amabilidad, su cariño y su calidez para tratar a sus compañeros y a sus maestros. Pero como ya sabemos, se vivía un contexto de guerra, ¿no? La guerra de unificación italiana que se vivía en ese tiempo, pues los seminarios comienzan a cerrar producto de la invasión, por ejemplo, del ejército francés, etcétera, y comienza a caer sobre la Italia de ese tiempo una cultura anticlerical, antiiglesia, anticristiana, que va a reflejarse, por ejemplo, en el cierre de los seminarios, en la prohibición de las labores eclesiales de las órdenes religiosas, y dentro de esos motivos, pues San José Marello también va a vivir el cierre de su propio seminario, del seminario de Asti, y va a tener que llevar su educación en un primer momento de forma clandestina, ¿no? Producto de todas estas cosas y del contexto cultural y social que se vivía en ese tiempo, pues en algún momento de 1862, cuando comienzan sus vacaciones, él decide ya no volver a los estudios eclesiásticos y abandona el seminario. Esta experiencia va a impactar fuertemente luego en su ideal por la juventud y por la educación cuando ya era fundador de los Oblatos de San José. Y él muchas veces en sus escritos va a hacer referencia a este momento difícil que pasa en su vida durante el final de su adolescencia o su etapa de juventud, ¿no? Sabemos que sale del seminario y comienza a estudiar geometría, se dedica a hacer otros estudios, a desempeñar otras labores, siendo siempre reconocido por su mente brillante, por su intelecto, pero también por sus gestos y por su manera de tratar a las personas. Pero Dios, que es misterioso, permite que él caiga gravemente enfermo en 1863, en diciembre, poco antes de su cumpleaños, cae muy enfermo de tifus, y es allí donde tiene esta visión beatífica, ¿no? Mística, donde ve a la Virgen que le muestra el hábito talar, es decir, el hábito sacerdotal, y él siente que Dios le está pidiendo volver al seminario. Luego de esta crisis, él decide volver al seminario, pero ya queda sembrado en su corazón este deseo de amar a la juventud y de trabajar por ella. Porque fuera del seminario, José no solamente experimenta pues una nueva vida, quizá el nuevo oficio que estaba desempeñando, los nuevos estudios, sino que también puede conocer desde fuera la realidad social que vivían sobre todo los jóvenes y la gente menos favorecida en ese tiempo. Entonces, esta crisis será importante para su ideal apostólico más adelante. Luego ya en los últimos años del seminario, pues se convertirá en animador espiritual de sus compañeros, escribirá también algunas primeras cartas donde utiliza esta propia experiencia de la crisis vocacional para aconsejar y ayudar a otros jóvenes que también estaban en el estudio eclesiástico, preparándose para el sacerdocio. Y ya cuando se ordena como sacerdote, estos 10 primeros años, entre 1868 y 1878, pues va a vivir diferentes experiencias de manera muy rápida, ¿no? Al salir del seminario, él será elegido por su obispo como secretario, va a recorrer toda la diócesis con él, conociendo también las necesidades de la gente, conociendo de cerca la sociedad de Asti, y también luego participará pues del Concilio Vaticano I y verá cómo San José también es erigido como patrono de la Iglesia Universal, ¿no? Esta experiencia va a impactar muchísimo en su vida, en su pensamiento, y va a reforzar su devoción por San José. Devoción que ya tenía y que podemos evidenciar en sus primeras cartas cuando está en el seminario, ¿no?
Ya después de algunos intentos que comienzan en 1872 con la Compañía de San José, algo que también hemos reflexionado gracias al Padre Ángel en las visitas que hemos tenido, donde tiene este ideal de fundar esta compañía de laicos, porque sabemos que nuestra congregación no nace como una orden religiosa, sino más bien como una compañía de gente de buena voluntad que quería servir a la iglesia al estilo de San José. Finalmente, el 14 de marzo de 1878, en el orfanato del Miquelerio, San José Marelo va a fundar la congregación, ¿no? La congregación de los Oblatos de San José. En este tiempo, entre 1878 y 1889, los Oblatos de San José van a comenzar a realizar sus primeras labores apostólicas, ¿no? En primer lugar, tendremos la atención de los huérfanos que vivían y se formaban en el Miquelerio, la atención también de los ancianos y los enfermos. Luego tendremos la catequesis a los jóvenes obreros, que será una segunda obra que ellos realizarán, y también la dedicación a ciertas labores humildes, ¿no? Algunos se dedicarán a ser sacristanes, otros con sus pequeños oficios comenzarán a sostener también otras obras de caridad que realizaban, hasta que en 1882 consiguen trasladarse a la Casa Santa Clara, que era un antiguo convento de monjas franciscanas, se trasladan allí. Hasta ahora será esa la casa madre de los Oblatos de San José en Asti, y allí van a tener también un hito muy importante para nuestra historia, que será la apertura de su primera obra educativa. Abrirán su primer colegio, que en este caso era una escuela nocturna, el Colegio Santa Clara, que abrirá en 1884. Finalmente tendremos su etapa episcopal, que nos va a regalar un sustento, un resumen extraordinario de su pensamiento y su ideal de apostolado, ¿no? Y esto lo va a reflejar en las 7 cartas pastorales que él escribe, principalmente en la cuarta y en la sexta, que están dedicadas a la educación de los jóvenes y también en la promoción del catecismo, mostrándonos un poco cuáles serán las bases del apostolado josefino mareliano que irá desarrollándose más adelante cuando el fundador ya no estaba entre nosotros, cuando ya había ido a la casa del Padre. Entonces aquí tenemos estas 6 etapas de manera muy breve, muy rápida, que nos van a presentar este camino de maduración de nuestro ideal apostólico, ¿no? Que nos muestra que no es un ideal que surge espontáneamente, rápidamente, sino que también va a estar matizado por las experiencias que el fundador va teniendo en las distintas etapas de su vida, ¿no? En su niñez, en su crisis de la juventud, en sus años en el seminario, sus años como sacerdote joven, como fundador y luego como obispo. Aquí también he colocado este pequeño esquema, igual se los voy a enviar por si no se puede ver, que tal vez hay alguien que está en el celular y no lo puede observar bien, y vamos a ver aquí otros detalles importantes, ¿no? El pensamiento entonces de San José Marelo va a estar influenciado por 3 factores importantes. El primero es la influencia de la espiritualidad salesiana. San José Marelo nace en un contexto donde San Francisco de Sales era considerado un santo nacional para los italianos, ¿no? Era en ese momento el santo que estaba en la opinión y en la enseñanza de la Iglesia Universal en realidad, ¿no? Había surgido esta enseñanza de San Francisco de Sales, ¿no? Orientada quizá en las obras más importantes que él escribió, y también comienzan a nacer producto de esta influencia, pues el trabajo de otros hombres y mujeres que luego también se convertirán en grandes santos de la iglesia, como San Juan Bosco, ¿no? Con quien nacen también estos oratorios y el trabajo por la juventud. Incluso la biografía de San José Marelo de Paolo Rizzo nos relata también de manera muy breve eh, un hermoso texto en el que se hace referencia a estos encuentros que como fundador San José Marelo tenía de vez en cuando con San Juan Bosco, ¿no? Otro gran santo importante, del cual se dice recibía consejos para la guía o mejor guía de la congregación que recién acababa de fundar. Entonces, la influencia
de la espiritualidad salesiana, que luego se va a reflejar en el trabajo que también nosotros realizamos, ¿no? Por los jóvenes, por los pobres, por los enfermos, se va a ver evidenciada también en la vida de San José Marelo a través de la acción global de la Iglesia en ese momento, por la figura de San Francisco de Sales, pero también se va a ver motivada por estos encuentros que él va a tener con San Juan Bosco, ¿no? Es una cosa un detalle muy interesante. El segundo factor va a ser el contexto histórico y social que se va a vivir en ese tiempo, ¿no? Desigualdad, pobreza, anticlericalismo y el pensamiento racional, ¿no? Que en ese tiempo le daba un culto a la razón, dejando de lado la religión y la fe. Era la manera de pensar de ese tiempo. Entonces, ante todos estos conflictos y la influencia que había recibido por parte de la espiritualidad salesiana, San José Marelo va a ir formando este criterio, este pensamiento de a dónde va a ir o cuál va a ser la misión apostólica de esta compañía de San José que acababa de formar. Luego, cuando ya tiene la experiencia, ¿no? de haber vivido este concilio, de haber vivido eh, la declaración de San José como patrón universal de la Iglesia, y en sus meditaciones entre 1872 y 1878, pues va a madurar este deseo de colocar a San José como modelo para su comunidad. Y finalmente, este tercer factor, que es el modelo de vida de San José de Nazaret, se reflejará cuando él funde los Oblatos de San José en 1878. Entonces tenemos tres fundamentos o tres columnas que van a motivar el ideal de apostolado de San José Marelo. La influencia de San Francisco de Sales, el contexto histórico y las experiencias propias de su vida que experimentó, ¿no? Valga la redundancia. Y en tercer lugar vamos a tener la figura de San José como el modelo o la base desde donde va a construir poco a poco, ¿no? El apostolado, el ideal de vida de la congregación que funda, ¿no? Finalmente, los oblatos de San José comenzarán a desarrollar en base a estas enseñanzas los principales medios de apostolado que vamos a tener hasta ahora, ¿no? Tendremos entonces un apostolado en la educación, un apostolado en las obras sociales y un apostolado en las parroquias que vendrán todavía mucho después en el desarrollo de la congregación ya sin el fundador, ¿no? Luego de la muerte de San José Marelo, comenzarán a asumirse las primeras parroquias que no son parte del ideal, sino que se comienzan a asumir más por el pedido o por la necesidad del lugar o de la situación, y que quizá también es una orientación del Espíritu Santo que va llevando a la congregación también y a los hermanos oblatos a ir asumiendo parroquias, ¿no? Finalmente, en 1915, los Oblatos de San José enviarán su primera misión fuera de Italia, que será a las Filipinas, y así también comenzará un poco ya la difusión del carisma y de la espiritualidad ya en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces es importante siempre entender cómo nace nuestro ideal apostólico para luego comprender cuál es la base del trabajo que realizamos como laicos josefino-marelianos o como religiosos o como miembros de la familia de San José, ¿no? Entender nuestros fundamentos es también una ayuda para aprender a amar la familia en la que nos desarrollamos y en la que vivimos, ¿no? Es como conocer también los fundamentos de nuestra propia patria, ¿no? Si no conocemos el significado de nuestra bandera, de nuestro escudo nacional, de las cosas que realizaron nuestros héroes, ¿no? Para que hoy nos construyamos como país, entonces es difícil llamarnos o decir que somos realmente peruanos. Lo mismo pasa con el apostolado que realizamos para nuestra congregación o con nuestra congregación. Si no conocemos los fundamentos históricos, filosóficos, teológicos, pero también de la experiencia de vida de nuestro fundador y sus seguidores, entonces se hace un poco lejano esto de decir soy oblato de San José o soy laico josefino mareliano, cuando no tengo quizá o no he cultivado el conocimiento de la historia, de cómo nace este ideal desde el corazón del fundador y que luego va a ir
contagiándose, va a ir difundiéndose a través de sus hijos espirituales. Entonces, es así como nace en nuestro ideal apostólico, ¿no? Nace de las propias experiencias de la vida de San José Marelo, ¿no? De lo que el Espíritu Santo también va inspirando en él a través de estas experiencias, de su propia reflexión sobre la realidad y luego también de manera muy importante de la influencia que va a tener la figura de San José para él y cómo él va a ir instruyendo, va a ir inculcando en sus hijos espirituales el imitar a San José en la cotidianidad, en la familiaridad. Y es así como van a ir surgiendo las primeras obras apostólicas de la congregación. Bien, esa es una primera parte. En esta segunda parte, que creo que podemos desarrollar de manera mucho más breve, vamos a tener al pilar fundamental de lo que es el apostolado josefino mareliano, al joven San José. Entonces, 4 ideas importantes para entender este ideal que se fundamenta, que se funda en San José. En primer lugar, hay que entender que para San José Marelo, San José fue guía en su propia relación con Jesús, en el crecimiento de su vida espiritual y en el desarrollo de su actividad apostólica. Estamos hablando de la propia vida del fundador, ¿no? Para él, San José fue guía en su relación con Jesús y también en el crecimiento de su propia vida espiritual. Y a través de San José y del modelo que él encuentra, que él halla en San José, es que él va a desarrollar su vida apostólica y también va a guiar la vida apostólica de aquellos que se van adhiriendo a la familia de los oblatos de San José. Entonces, la base de nuestra espiritualidad y que sustenta y alimenta nuestro apostolado es la figura de San José. Por eso es importante entender que a pesar de su presencia oculta, sencilla, la personalidad de San José es una exquisita fuente de inspiración. Muchas veces, por muchos siglos, quizá producto de muchas circunstancias, la figura de San José quedó bastante relegada, incluso del devocional católico, ¿no? Durante muchos siglos San José permaneció oculto, quizás solamente valorado y compartido por los escritos de grandes santos, grandes doctores de la Iglesia, como San Agustín, por ejemplo, pero no fue difundida la devoción a San José en el pueblo de Dios, ¿no? En el pueblo en su mayoría, ¿no? El pueblo católico, y permaneció escondido durante mucho tiempo. Sin embargo, durante ese tiempo también un poco se ignoró la exquisita fuente de inspiración que constituye la vida de San José, a pesar de no tener escritos, de no tener palabras, de tener una participación más que todo práctica y cotidiana en la historia de la salvación, que no se refleja en las palabras, sino más bien en las grandes acciones que él realiza, ¿no? Entonces, esa es también una misión para nosotros, ¿no? Hacer ver cuán exquisita puede ser la vida de San José para recoger de él estos frutos, estos valores que nos permiten también entender eh, cómo es la relación con Jesús y mejorar también nuestro vínculo con el Señor a través de la imitación de estas virtudes, ¿no? Por eso, San José se convierte en nuestra carta maestra. Esto lo dice el padre Francesco Russo en un artículo que él escribe que se llama El apostolado o la misión apostólica de los oblatos de San José, que escribe en 2019. Él nos dice que San José se convierte en nuestra carta maestra, en nuestra carta de presentación, ¿no? Es como ¿cómo le llaman los italianos? El comodín, ¿no? La carta que gana en el juego hay una carta que siempre gana, ¿no? Entonces, esa referencia, esa figura nos presenta a él, ¿no? San José es nuestra carta maestra. En él vamos a encontrar todas las virtudes que debemos imitar para vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Eso es muy interesante, ¿no? En San José vamos a encontrar el mapa, la ruta que los josefino-marelianos debemos tener para encontrarnos con Cristo, para que nuestro servicio dé fruto
y también para que nosotros sintamos que caminamos hacia nuestra realización, ¿no? Que es finalmente, como nos enseña la Iglesia, el encuentro con Dios, ¿no? Es la realización, la dicha del ser humano yace en ese encuentro con Dios, ¿no? Nuestro corazón es atraído por este encuentro con Dios, ¿no? Y no descansa, como dice San Agustín, hasta que no se encuentre con Dios. Bueno, ese camino está escrito, está dispuesto por Dios también en la figura de San José, en la imitación a San José. Y eso es lo que hace tan valiosa, tan rica nuestra identidad. De San José podemos hablar muchísimo, ¿no? Es una vía de virtudes, es un camino de virtudes. Encontramos en él la obediencia, la humildad, la unión con Cristo, el silencio y el amor. Este amor que no busca poseer, sino que se entrega completamente sin esperar nada a cambio. Es un amor que se entrega con confianza y que se entrega también por obediencia, ¿no? Entonces, de estas 5 virtudes que tenemos aquí, podemos rescatar muchísimas, ¿no? Muchísimas otras: el trabajo, la fidelidad, la sencillez, la piedad, el ejercicio de una paternidad santa, justa, la paciencia, este escondimiento, ¿no? Que nos hace refugiarnos en el corazón de Jesús y contemplar y vivir para contemplar la belleza de su misterio, ¿no? Entonces, todos estos valores los vamos a encontrar en San José, ¿no? En el silencioso y oculto San José. Aquí también quería presentar de manera breve esta reflexión sobre lo que San José nos enseña dentro del léxico que se expresa sobre él en los evangelios, ¿no? Entonces, esta riqueza de virtudes nos va a enseñar a despertarnos también del sueño de nuestra costumbre y abrir los ojos a lo esencial de nuestra vocación y nuestra misión, ¿no? San José despierta del sueño y hace lo que Dios le manda. Nos enseña a levantarnos, quizá de la mediocridad o de la caída, ¿no? Que quiere decir resucitar para emprender un nuevo camino. Y es lo que pasa con San José, ¿no? Al despertar se levanta y comienza una nueva vida, una vida que Dios le está mostrando, que le está otorgando, ¿no? Esta nueva misión. En tercer lugar, San José también nos enseña a no tener miedo, a confiar en Dios, también cuando nos invita a dar pasos que parecen muy grandes para nosotros. Como ya hemos visto en anteriores reflexiones, ¿no? Hoy la teología nos hace entender que San José no pretende quizá dejar a María por sus dudas sobre ella, sino por sus dudas sobre sí mismo. San José no se sentía digno de asumir la misión que Dios le estaba encomendando, pensaba que era un paso demasiado grande de dar para él, y esa es la razón por la que decide abandonar a María en secreto, asumiendo él toda la culpa de ese abandono. Pero Dios le da esta fortaleza, ¿no? A través del sueño que le envía, y esta fortaleza pues lo ayuda a perder el miedo y finalmente llevar a María a su casa y luego cumplir dignamente con la misión que Dios le entrega. En cuarto lugar, nos enseña también a ser justos, adecuando día a día la existencia, nuestra vida, a la palabra de Dios. Nos enseña a cuidar al prójimo y a la creación con el mismo amor con el que Él cuidó a Jesús. Nos enseña a hacer más que a hablar. San José no dice nada, pero hace muchísimas cosas. Nos enseña que no se necesita hablar para evangelizar, que se necesita el ejemplo, se necesita el hacer las cosas, no tanto en prometerlas, sino más bien en hacerlas realmente. También nos enseña a crecer en edad, sabiduría y gracia, como Jesús creció junto a él y a su Santísima Esposa, abandonando ¿qué cosa? Nuestra zona de confort, viviendo con agradecimiento y coherencia también la vocación que nos ha entregado, ¿no? Muchas veces no queremos abandonar nuestra comodidad, y Dios nos está llamando a ir más allá, nos está llamando a ir a Egipto, como cuando llamó a San José a huir a Egipto con su esposa y su hijo y asumir una nueva vida, donde tenía que resolver muchas otras cosas que probablemente ya tenía pensadas en vivir en su tierra, pero Dios le manda salir de su tierra. Entonces San José nos enseña a crecer,
a madurar saliendo de nuestra comodidad para hacer la voluntad de Dios, que difícilmente se va a encontrar en donde nos sentimos cómodos, ¿no? La voluntad de Dios, la providencia, siempre nos va a mandar a lugares donde nos vamos a sentir incómodos, pero donde también está o yace allí el momento de crecer, el momento de madurar, de aprender. Nos va a enseñar también a decir que sí, siempre a lo que Dios nos pide, como lo hizo María. San José también tiene un fiat silencioso, nos enseña San José Marelo. Él también dice que sí, dice, hágase en mí tu voluntad, pero lo hace en silencio, lo hace con actos. También nos enseña a tomar con nosotros la vida, la nuestra y la de los demás. Nos enseña a llamar a Jesús y sobre todo nos enseña a salir, a ir, a proclamar el Evangelio con nuestro estilo de vida, con nuestra palabra y con el cuidado de los intereses de Jesús. Esta figura de San José, entonces, queridos hermanos, para ir terminando esta reflexión, nos va a ayudar a asumir nuestro apostolado también en base a 4 enseñanzas. En primer lugar, como ya lo dijimos, San José es nuestra guía en la relación con Jesús. Por eso, como lo vimos en el tema anterior, San José también nos ayudará a madurar y florecer nuestra vida contemplativa y a construir también nuestra vida interior, pero también nos ayudará a desarrollar nuestra actividad apostólica. En segundo lugar, San José es la base de nuestra espiritualidad. Nuestra vida late al ritmo de San José y debemos ir al ritmo de San José para poder seguir a Jesús. En tercer lugar está la visión pedagógica o la visión de catequista o de educador, porque San José participa en el desarrollo humano y en la promoción de la personalidad juvenil de Jesús. No tenemos esos registros en las Sagradas Escrituras, pero sí en la tradición, en las visiones de algunos santos y en el desarrollo propio de algunos padres de la iglesia o de algunos doctores de la iglesia, ¿no? San José participa directamente en esta promoción y crecimiento de la personalidad de Jesús, porque asume como verdadero padre no solamente el sustento alimenticio de Cristo, sino también su educación y también la guía y la formación del joven Jesús. Entonces, quizá Jesús no se parecía a José en la carne, me gusta siempre pensar en ese ideal. San José, Jesús, perdón, no se parecía quizá a San José en el color de los ojos o en el rostro, quizá era muy parecido a su madre, sabemos que según la genética, pues nos parecemos mucho a nuestros padres o tenemos ciertos rasgos de él, pero San José no era padre en la carne de Jesús. Quizá no podíamos evidenciar rasgos físicos de San José en Jesús, pero me gusta siempre pensar que la manera de mirar, los gestos, la entonación de la voz, incluso el modo de caminar de Jesús, pues eran propios de San José, porque es él quien lo guía, quien lo orienta como verdadero padre y lo ayuda a crecer durante su juventud. Entonces, siempre es bonito pensar que la manera como Jesús predicaba, la entonación de la voz que él tenía, los gestos de sus manos, el movimiento de sus ojos, algunas expresiones en su rostro, pues también eran un reflejo del legado de la huella que San José fue dejando durante la juventud de Cristo, ¿no? Es una cosa muy, muy humana, pero también muy, muy bonita, ¿no? Y por último, también entender que la vida de San José es escuela para nosotros y también es una ruta, un itinerario de vida para alcanzar esta conformidad con la voluntad de Dios que también nos habla tanto el fundador. Entonces tenemos a San José como maestro de vida interior y también como un modelo sublime de acción educativa, de acción evangelizadora, que es quizá uno de los pilares más importantes de nuestro apostolado, que es precisamente la catequesis y la evangelización de los otros, ¿no? Que es una preocupación que nace del corazón del fundador y que sigue siendo una preocupación y una misión importantísima para los oblatos de San José. Entonces, para terminar, esto se los voy a dejar aquí. Hay algunos conceptos claves de nuestra espiritualidad, aquí les estoy dejando 8, que nacen de las frases de nuestro fundador, ya lo podremos ir desarrollando y reflexionando más adelante, y luego vamos a irnos a nuestra carta de comunión para terminar ya esta reflexión,
que nos recuerda 5 pilares importantes de la Escuela de San José para el laico josefino mareliano. ¿Cómo voy a desarrollar mi apostolado? No solamente lo voy a desarrollar con mis palabras, ni con las acciones concretas que realizo, sino que tienen que reflejarse en mi vida entera. Entonces vamos a tener primero la vida escondida y silenciosamente activa. Es el modo con el cual San José ha manifestado la centralidad de Cristo en su vida. No soy yo el centro es Jesús. No soy yo el protagonista. Debo dejar que Jesús protagonice en mí aquello que quiere hacer. Entonces, de eso se trata la vida escondida, dejar que Cristo brille a través de mis acciones. En segundo lugar, tenemos la vida ordinaria hecha de manera extraordinaria, es decir, las cosas pequeñas y cotidianas, lo que me toque hacer en la parroquia, lo que me toque hacer en el trabajo, lo que me toque hacer en la casa, lo hago con profundo amor, con profunda consideración. Hago bien lo que me toca hacer. En tercer lugar, tenemos la dedicación total a los intereses de Jesús. Todo sea para la mayor gloria de Dios, dice San José Marelo. Es decir, que cada cosa que realizo, sea la catequesis, la guía de los niños y de los jóvenes, el acompañamiento de los matrimonios, mi labor como corista, como músico, como ministro de la Eucaristía, etcétera, todo ello tiene que estar dedicado a dar mayor gloria a Dios, a la atención de los intereses de Jesús, buscando siempre el bien de las personas a las cuales ayudamos, a las cuales enseñamos, a las cuales aconsejamos. Cuarto está el abandono a la providencia, que es lo que más nos cuesta a nosotros los seres humanos, abandonarnos a la providencia. Siempre queremos que la providencia se acomode a lo que nosotros queremos. Pero San José Marelo nos enseña que la vida de San José es una alternancia de dolores y de gozos, lo que hemos rezado al empezar esta sesión. La vida de San José no siempre ha sido una vida llena de dicha, sino que ha tenido también grandes dificultades. ¿Dónde está el secreto de su éxito? En el mantenerse en silencio y aceptar la voluntad de Dios, tanto en lo difícil como en lo fácil, tanto en lo dichoso como también en la adversidad. Entonces, este abandono a la providencia también nos va a permitir desarrollar nuestros apostolados con alegría. A veces se nos amarga el corazón cuando todos los proyectos que tenemos no se realizan al 100%. Nos molestamos, por ejemplo, cuando no vendemos todas las polladas de la actividad que vamos a realizar, o cuando los niños de la catequesis no nos escucharon bien el tema, o cuando de repente somos maestros y creemos que los jóvenes no han escuchado completamente nuestro mensaje o no está dando fruto, o cuando tal vez en nuestra familia no todo sale como queremos, y entonces un poco se nos amarga el corazón. La dicha y la felicidad de San José radica en su propio silencio, en el decir, voy a aceptar lo que Dios me mande, como venga y cuando venga. Y eso, aceptar eso en nuestros apostolados también nos va a dar la alegría, la felicidad de saber que si algo no sale, también es la voluntad de Dios. Y que si algo sale muy bien, también es la voluntad de Dios. Y por eso es que Dios es quien debe ser reconocido y aplaudido. Así el corazón vive feliz y se acerca cada vez un poquito más a parecerse al corazón de San José y por ende al corazón de Jesús. Y por último tenemos el espíritu de familia, que es un pilar que unifica a los otros 4 de los que ya hemos hablado, los relaciona entre sí, los sintoniza. Jesús, María y José, nos dice este texto, vivían en Nazaret en sus sencillas ocupaciones ordinarias, disfrutando de la compañía mutua, acogiendo a los huéspedes y rezando juntos. Todo esto era realizado en espíritu de amor y de comunión. ¿De qué se trata entonces, queridos hermanos, ser un laico josefino? Se trata de vivir el apostolado tal cual lo vivieron los primeros oblatos. ¿En qué lo hicieron? En la unión con Dios y en el desarrollo de labores sencillas, cotidianas, prácticas, de cosas pequeñas, del apostolado que realizo cuando le doy un abrazo a mi familia antes de salir de la casa, del apostolado silencioso que realizo cuando escucho los problemas de otra persona que de repente encuentro en la parroquia, del apostolado que realizo al brindarle una sonrisa, una acogida a la gente que viene a la misa.
del apostolado que realizo al darle esperanza, al darle fe a los niños que me escuchan en la catequesis, de mostrarles que existe un Señor que los ama, que hay alguien que los ama, porque hay muchas personas, incluso pequeñas, que viven en soledad, que viven creyendo que no merecen la felicidad o no han nacido para ser amados. Y muchas veces la palabra de un catequista, aunque no lo piense, trae mucha esperanza y puede salvar la vida de alguien. Entonces, nuestro apostolado es un apostolado quizá distinto al de otros grandes apostolados, pero no por eso menos importante. Es un apostolado de cosas cotidianas, de cosas de todos los días, de gestos, de momentos pequeños. San José Marelo, y con esto cierro, tiene una frase en donde nos dice que quizá en estos tiempos Dios ya no va a pedirnos grandes sacrificios o no nos va a pedir un martirio como el de los primeros cristianos. Él nos dice, nuestro martirio, el que nos pide Jesús, será quizá pequeñas renuncias, renuncias a nuestros egoísmos, renuncias a poder quizá poner por encima de lo que a veces queremos hacer el interés de otras personas que lo necesitan, renuncias de silencio también, a callar cuando vamos a hablar con furia, renuncias de quizá nuestro descanso, nuestra recreación para poder hacer algún trabajo o cubrir la necesidad de otra persona. Entonces San José Marelo nos dice que en este momento, en este tiempo en el que vivimos, la santidad se puede alcanzar a través de pequeñas cosas. Y de eso se trata el apostolado de los oblatos de San José. De eso se trata ser apóstol fuera de casa. Abro la puerta, salgo de casa. ¿Cómo me puedo convertir en apóstol? Como ya lo dijimos, en mi saludo a la gente que se encuentra conmigo, en la manera como me expreso con los demás, en la manera como miro a los demás. Y todas estas referencias que estoy haciendo, queridos hermanos, las vamos a encontrar también en las frases de nuestro fundador, en los escritos y en las cartas de nuestro fundador. Nuestros gestos, nuestras miradas nos enseña él, nuestra manera de hablar, el modo como abrazamos, cómo acogemos, cómo recibimos, incluso nuestra forma de caminar es una referencia de la espiritualidad que vivimos y se convierten también en un apostolado silencioso que nos ayuda a contagiar el amor de Dios, el amor de Jesús, también a otras personas al estilo de San José, en el silencio, en el recogimiento, en el escondimiento, pero siempre, siempre tomando en cuenta que no por estar en silencio, estar recogidos, estar escondidos, quiere decir que no estamos haciendo nada. Se trata de hacer todas estas cosas para que quien brille, quien protagonice, quien se encuentre con las personas que nos rodean, no seamos solamente nosotros, sino principalmente el Señor Jesús, a quien San José amó y cuidó durante toda su vida. Muy bien. Muchísimas gracias también por su paciencia de haberme escuchado en esta reflexión. Sé que soy consciente de que muchas cosas ustedes ya las conocían. Mi idea no es enseñar algo nuevo, sino simplemente recordar en la pobreza de mis posibilidades, recordar esto que San José Marelo nos ha enseñado y que es la base de cada acción que hacemos, no solamente en la parroquia, sino en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por haberme escuchado hoy día y este material también les compartiré al grupo para que lo puedan tener y usar también para sus reflexiones o sus reuniones, si así lo creen ustedes conveniente. Entonces, que nos cuide siempre San José.